Hans Langsdorff, comandante del acorazado de bolsillo alemán Graf Spee. Al principio de la Segunda Guerra Mundial hundía los buques mercantes británicos a su voluntad. El Graf Spee se convirtió en el enemigo público número 1 de Gran Bretaña y Langsdorff en un objetivo para la marina más poderosa del mundo. El oficial Henry Harwood sería su oponente en la primera gran batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. Langsdorff resultó herido y su barco gravemente dañado. Mientras se dirigía con dificultad a un puesto de América del Sur, su capitán tuvo que enfrentarse a una decisión imposible. Hitler le acusaría de cobardía por intentar salvar su barco, a su tripulación y el honor de su patria. Durante 70 años, el Graf Spee ha guardado sus secretos en la desembocadura del Río de la Plata. Hoy, la extraña verdad de su hundimiento puede por fin ser revelada. El acorazado hundido de Hitler. El puerto naval de Montevideo, Uruguay. En esta mañana llena de niebla, la tripulación del Dragaminas Audaz se prepara para patrullar. Su destino, unas cuantas millas náuticas al este de la capital. La Marina uruguaya está encargada de conservar un monumento sumergido en una gran batalla marina que tuvo lugar aquí hace 70 años. Como es normal en los inviernos del sur, la visibilidad esta mañana es de menos de 300 metros. Pero hay una cita a la que estos marineros deben acudir. Los restos del naufragio del Admiral Graf Spee les esperan. A una cierta distancia de seguridad, el Audaz, Fondea y sus submarinistas se preparan para una inspección regular. Tienen que asegurarse de que los restos permanecen juntos, de que no hay cañones ni torretas en el canal que puedan poner en peligro el barco. En 2006, la Marina uruguaya declaró cerrada esta zona. Y sus patrullas tienen un segundo propósito: disuadir a los cazadores de souvenirs neonazis. Resulta muy duro trabajar aquí. La fuerte corriente puede arrastrar a cualquier submarinista con poca experiencia. Bajo el agua solo se ven unos 30 centímetros y por tanto es muy fácil desorientarse. Ahora el plancton cubre el acorazado. Pero la reconstrucción por ordenador revela lo que esconden las aguas costeras. La escala de este coloso de 186 metros. Ahí yace, oxidándose, extrañamente completo, tras más de 70 años en el cieno, en la desembocadura del Río de la Plata. El resultado de una amarga decisión tomada el 17 de diciembre de 1939. El Graf Spee nació de un dilema. Los ingenieros de la Marina Imperial Alemana tenían que construir nuevos acorazados para Alemania, acorazados que no se les permitía tener. Esta fue su solución, los planos del Admiral Graf Spee. Tras perder la Primera Guerra Mundial, se prohibió a Alemania tener barcos de más de 10.000 toneladas. El resultado, el acorazado de bolsillo. Enseguida construyeron los 3 primeros. Con la potencia de fuego de buques de guerra, con un desplazamiento 3 veces mayor. Nunca se había intentado hacer nada parecido en la historia naval.
Con acorazados de bolsillo, Alemania volvería a ser una gran potencia, sin romper las normas establecidas por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, liderados por Gran Bretaña. El historiador naval Jan-Michael Witt ha estudiado el pensamiento que había detrás de la construcción de estos barcos. El concepto estratégico que había detrás del Graf Spee era este. Debía ser más rápido que cualquier otro barco mejor armado y estar mejor armado que cualquier otro barco que fuera más rápido. Y además este barco también se utilizaría para hacer frente a una guerra de comercio. Fue específicamente diseñado para atacar a los barcos mercantes enemigos. El concepto fue verdaderamente revolucionario. Si echamos un vistazo más de cerca, veremos lo que este barco era capaz de hacer. Identificar sus puntos fuertes y revelar su talón de Aquiles. Estaba perfectamente diseñado para cumplir su papel como pirata de alta mar. Incluso su casco era pura innovación. Por primera vez en un barco de este tamaño, no estaba remachado, sino soldado. Una superficie más lisa implicaba una menor resistencia en el agua y un gran ahorro de peso. Pero para reducir el peso, los diseñadores también tuvieron que sacrificar su importante coraza. El Graf Spee funcionaba con motores diésel, no con las tradicionales turbinas de vapor. 8 motores de 9 cilindros le proporcionaban más de 55.000 caballos de potencia, otorgándole al Graf Spee gran velocidad y gran autonomía. Una increíblemente efectiva central eléctrica, pero complicada y no probada. El Graf Spee era un pura sangre, un caballo de carreras del mar. Igual que un caballo de carreras, necesitaría una atención y un cuidado constantes. Este barco sería un emplazamiento de artillería de gran velocidad. 2 torretas en la proa y en la popa y cañones de 28 centímetros con un alcance de 22 kilómetros. Armas de menor calibre y batería antiaérea completaban el diseño. Pero sus cañones solo eran capaces de apuntar a un enemigo cada vez. Un flanco siempre sería vulnerable. Si combinamos eso con su luz, apenas existente en la coraza, el Graf Spee sería un bucanero que atacara y saliera corriendo. Tardaron 2 años en construir el barco. Cuando por fin lo terminaron, los nazis se habían hecho con el poder en Alemania. De repente, el acorazado de bolsillo tenía un nuevo papel. Ahora sería una pieza de exhibición para el régimen. Y aunque la tormenta se estaba ciñendo sobre Europa, el puesto de comandante de este gran barco recaería sobre un inesperado candidato. El hombre que fue nombrado comandante en octubre de 1938 fue el capitán Hans Langsdorff, un condecorado veterano de la Primera Guerra Mundial, pero no un nazi ferviente. Langsdorff entró en la Marina Imperial como cadete con 18 años. Tras la Primera Guerra Mundial, casado y con hijos, sirvió en Berlín, en el Ministerio de Defensa. A mitad de los 30 años, tenía una gran reputación como brillante administrador. Pero no se había unido a la Marina desafiando a sus padres en el proceso para acabar en un despacho. Se veía a sí mismo como marinero y guerrero, pero con conciencia. De acuerdo con la tradición familiar, debía convertirse en cura. Así que esta otra ambición, la de convertirse en un oficial naval, cogió a nuestra familia por sorpresa. Pero creo que crecer con normas estrictas en una casa de tradición protestante ejerció en él una poderosa influencia que le acompañó durante toda su vida. Langsdorff no sentía gran simpatía por el gobierno nazi de Berlín.
Solicitó un puesto lo más lejos posible de la capital. Le nombraron comandante del barco más prestigioso de la marina alemana, el Admiral Graf Spee. Fue como ganar la lotería. Era el barco más moderno de su tiempo. Tendría la oportunidad de sacarlo a alta mar y demostrar lo que era capaz de hacer. Y cuando el capitán Langsdorff subió a bordo, fue una novedad tener a un comandante tan joven. Llegó con una reputación impresionante. Todos nos habíamos imaginado cómo sería, pero ahí estaba, un joven oficial de aspecto impecable. Le saludamos con el debido respeto. Enseguida le tuvimos una gran estima porque era muy leal con nosotros y sabía exactamente cómo tratar a la gente. Desde el principio, Langsdorff trató a los oficiales y a los hombres con el mismo respeto. Todos limpiaban independientemente de su distinción y reunió a su equipo de 11.000 hombres en un único equipo. Enseguida Langsdorff tuvo la oportunidad de ponerse a prueba a sí mismo y a su barco. 21 de agosto de 1939, Mar del Norte, Admiral Graf Spee. Con Europa en un estado de alta tensión, enviaron al Spee a una misión secreta. La tripulación no tenía ni idea de a dónde se dirigía. Solo Langsdorff tenía esa información y comenzó el viaje con un propósito deliberado. Langsdorff emprendió rumbo al norte. 24 de agosto de 1939, Atlántico Norte, Admiral Graf Spee. Después de 3 días fuera en mitad del Atlántico Norte, giró hacia el sur. El Graf Spee estaba a punto de desaparecer en la inmensidad del océano. Archivo Militar Alemán, Friburgo. Los archivos militares alemanes contienen un documento que ayudaría a arrojar luz sobre las controvertidas decisiones que Langsdorff tomaría durante las siguientes semanas. Este es el diario del capitán del Graf Spee. El diario deja claro que cuando el Graf Spee abandonó el puerto el 21 de agosto de 1939, Hitler ya sabía que la guerra estallaría 10 días después. La movilización secreta de Alemania ya había empezado. La misión secreta del Graf Spee era atacar a los barcos mercantes británicos en los océanos del sur. Como isla, Gran Bretaña dependía de otros países para el suministro de comida y materias primas. Ese era su talón de Aquiles. Así que, por supuesto, la intención de Langsdorff era cortar esas rutas de suministros para debilitar así a Gran Bretaña. Con colonias en 4 continentes, a medio mundo de su madre patria, el comercio de Gran Bretaña era extremadamente vulnerable. Pero el papel de Langsdorff tenía una segunda parte. Si el Graf Spee forzaba a la Marina Real a enviar a sus buques de guerra hacia el Atlántico Sur, serían más débiles en el Canal y en el Mar del Norte, justo cuando los alemanes planeaban invadir Gran Bretaña. El Graf Spee tenía órdenes de avanzar hundiendo todos los buques de carga británicos posibles. Pero había una complicación. Gran Bretaña y Alemania aún no estaban en guerra. Así que el acorazado debía esconderse y esperar. Para la tripulación de Langsdorff, estaba siendo más bien como unas inocentes vacaciones bajo el sol tropical. Sus hombres no estaban preparados para la guerra. La banda del barco tocaba todos los días en cubierta. En los altavoces resonaban éxitos alemanes. Muchos de estos hombres estaban lejos de casa por primera vez. Langsdorff les dejaba disfrutar de aquel momento de paz. Sabía que muy pronto tendrían que luchar.
El 1 de septiembre de 1939, Hitler dio un discurso por la radio, acusando a las tropas polacas de atacar Alemania. Aquel día, las fuerzas alemanas invadieron Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Langsdorff no hizo nada. Le habían ordenado que permaneciera escondido en la costa africana. Hitler estaba convencido de que Gran Bretaña no iría a la guerra por Polonia. La declaración de guerra de Gran Bretaña cogió a Hitler totalmente por sorpresa. Su ministro de Asuntos Exteriores, Ribbentrop, le había prometido que Gran Bretaña no se implicaría. Cuando llegó la declaración de guerra de Gran Bretaña a la mesa de Berlín, Hitler miró a Ribbentrop y le preguntó: ¿y ahora qué? Los altos mandos alemanes esperaron 3 semanas más. El 26 de septiembre, por fin autorizaron la guerra contra los buques mercantes de Gran Bretaña. El espía no tendría que esperar demasiado para entrar en acción. Navegando hacia el oeste, perfilando la ruta del comercio de Gran Bretaña con América del Sur, el espía interceptó a su primera víctima. Con un disparo a popa consiguió detenerlo. La tripulación temió por su vida. Pero Langsdorff los hizo prisioneros antes de hundir el barco. Seguía las normas de la guerra con cada ataque. Pero no todos los capitanes británicos aceptaron esta situación. Cuando hundimos el African Shell, el capitán Dove subió a bordo con sus bermudas y su... ¿cómo se llama? Y su salacot para el sol. Y subió a bordo y dijo: yo estaba dentro del límite de los 5 kilómetros. No, contestó el capitán. No es verdad. Estaba fuera del límite de los 5 kilómetros. Si no, no le hubiéramos detenido. No, es mentira. Y tuvieron una pequeña discusión y Langsdorff dijo: venga a mi camarote. Y le enseñó la carta de navegación. Estamos aquí y ustedes estaban ahí, ¿lo ve? Oh, de acuerdo, lo resolveremos después de la guerra, dijo el capitán Dove. Langsdorff trató a su homólogo inglés como a un amigo de confianza. Tuvo una relación muy especial con el capitán Dove. Era como si hubiera encontrado a un hombre con un corazón similar, a un hombre con el que pudiera hablar de verdad. El Graf Spee hundió el Africa Shell en el Océano Índico. Ahora era el momento de volver al Atlántico Sur. Langsdorff había creado más confusión aún sobre la localización del Spee. Dos veces al día, Langsdorff enviaba al hidroavión del acorazado para buscar nuevos objetivos. El avión volaba dibujando triángulos. Reconocía toda la ruta que el barco llevaría a cabo a lo largo del día. Después volvía e informaba al Spee de las coordenadas de cualquier buque de carga enemigo que hubiera avistado, su situación y su distancia. Lo único que tenía que hacer el Spee era seguir dichas direcciones hasta el objetivo británico. El arado 196 se elevaba mediante una catapulta y volvía de nuevo al barco después de patrullar. Este avión era solo un prototipo. Su motor necesitaba reparaciones constantes, pero al final volvía a su lugar. Pero aún quedaban suficientes objetivos ahí fuera para los torpedos del Spee. Durante la primera semana de hostilidades, el Spee hundió 14.000 toneladas. A finales de octubre, esa cifra se había duplicado. En Londres, el almirantazgo empezaba a estar realmente preocupado. Un mes después,
Sin matar a un solo marinero ni revelar la localización de su barco, Langsdorff había hundido cerca de 50.000 toneladas. 49.095 toneladas de registro bruto. Pero al igual que su acorazado, el capitán tenía una debilidad. Langsdorff era un hombre muy amable. Estaba claro que se llevaba muy bien con sus prisioneros británicos, que a su vez sentían un gran respeto por él. Era un buen marinero, era muy agresivo y ese era su gran problema. En su interior sentía esa profunda frustración que sentían todos los oficiales navales alemanes. Individualmente quizás fuera capaz de vencer a los británicos, pero los británicos siempre serían mucho más fuertes que él. El Instituto de Langsdorff le decía que debía asumir riesgos, pero asumió demasiados. El acorazado de bolsillo siempre conseguía escapar sin ser visto, escondiéndose en la inmensidad del océano. Se movía tan rápido que los británicos nunca sabían si se enfrentaban a un barco enemigo o a dos. El viejo almirantazgo en Whitehall, Londres. Almirantazgo, Londres, noviembre de 1939. El centro de toda la Marina Real. Aquí era donde se planeaba todo: la inteligencia, los avistamientos de los barcos amigos o neutrales. Las llamadas se agolpaban. Había que encontrar al Graf Spee. Pero ni siquiera llegaba suficiente información para decidir en qué zona buscar. El almirantazgo envió a 8 grupos de caza para encontrar al Graf Spee. La estrategia alemana estaba funcionando y por partida doble, la Marina Real se estaba alejando de sus aguas. Los buques de guerra británicos estaban buscando a un solo acorazado de bolsillo. El diario del Graf Spee confirma que Hans Langsdorff era consciente del peligro que corría su barco. Aún así, el 6 de diciembre de 1939, llevó a cabo unas maniobras con reflectores porque su equipo había cometido errores durante su último intento en un ataque nocturno. Las luces del Graf Spee eran visibles desde kilómetros de distancia. Fue una deslumbrante demostración en el Atlántico Sur desde un buque de guerra que se suponía que debía permanecer invisible. De repente, un puesto de observación vislumbró un buque de carga sin luz en el horizonte. Dos errores graves durante una misma noche. El mercante noruego avisó de la situación del acorazado a Londres. El Graf Spee se dirigía hacia América del Sur. El almirantazgo mandó a su crucero pesado y a 2 ligeros para interceptar al acorazado de Langsdorff, el Exeter, el Ajax y el Achilles. Al mando de la peligrosa estrategia estaba el oficial Henry Harwood. El oficial Harwood era el peor enemigo posible para Langsdorff y el Graf Spee. Había estudiado cómo lidiar con acorazados de bolsillo antes de la guerra. Incluso había dado clases sobre ello en la Escuela Naval Real de Greenwich. Era el experto británico en acabar con los acorazados de bolsillo. Langsdorff estaba metiéndose sin saberlo en la boca del lobo. Harwood estaba preparado. Sabía que el Spee era una fortaleza flotante muy superior a los barcos de su propia flota. Así que en vez de separar a sus barcos para buscar al enemigo, los mantendría juntos. Pensó que el Spee buscaría más presas cerca de la desembocadura del Río de la Plata y en los grandes puertos de Montevideo y Buenos Aires, así que ahí fue donde concentró su flota. Planeaba un movimiento de tenazas. El Exeter atacaría desde un lado y el Achilles y el Ajax desde el otro. Sabía que el Spee solo podía enfrentarse a sus objetivos en uno de los lados. Hans Langsdorff se estaba quedando sin tiempo. El Spee debía volver a Alemania para ser reparado. Pero su diario revela que quería conseguir otro éxito más: un ataque a un convoy blindado. Así podría hundir a barcos enemigos sin aviso previo en una batalla de verdad contra las órdenes expresas de Berlín.
Muchos marineros morirían. Langsdorff era un oficial naval. Eso significaba que primero era soldado y después marinero. Como oficial y como soldado, su objetivo consistía en hacerle el mayor daño posible al enemigo. Su propia humanidad tendría que quedar en segundo plano. Cuando la inteligencia alemana informó de que había un convoy británico en la costa de América del Sur, Langsdorff vio la oportunidad de llevar a cabo el acto que coronaría su misión. Mañana del 13 de diciembre de 1939. Visibilidad perfecta. Mar en calma. Clima para la batalla. A las 6 de la mañana el vigía informó sobre columnas de humo y topes en el horizonte. Langsdorff decidió proceder y dirigió a su acorazado hacia lo que creía que era un convoy británico. Pero los buques de carga resultaron ser buques de guerra británicos armados hasta los dientes. A Langsdorff le dijeron que había un crucero ligero y 2 destructores, pero en realidad se estaba enfrentando a un crucero pesado y a 2 cruceros ligeros. Langsdorff decidió atacar lo que creía que era un adversario más débil antes de que ellos le persiguieran a él. Langsdorff creyó que no tenía elección. Si intentaba huir, los cruceros enemigos más rápidos le cortarían el paso. En minutos, 1100 hombres estaban en sus puestos de combate. Al entablar combate con los británicos, Langsdorff estaba desobedeciendo las órdenes directas de Berlín. Pero su siguiente decisión sería la peor de todas. Teniendo en cuenta los 2 primeros errores que cometió Langsdorff, buscar problemas y una vez que encontraron a los barcos británicos entablar combate con ellos, lo que los británicos temían era que echara un pulso a larga distancia y usara la ventaja de sus grandes armas. Pero la cuestión es que no lo hizo. Decidió atacar a corta distancia, lo que le dio a los cruceros británicos una ventaja considerable. Todo empeoró además por el hecho de que en el momento crucial su torreta delantera dejó de disparar. Así que al principio del ataque solo pudo contar con la mitad de su armamento. Su plan fracasó estrepitosamente. Las armas del Spee tenían un alcance de 22 kilómetros. Langsdorff redujo considerablemente esa distancia. De repente el Spee era vulnerable. Los británicos dispararon sin cesar y lanzaron torpedos en un ataque brutal sobre el Spee. Langsdorff intentó desesperadamente moverse en zigzag, sin conseguirlo. En los años 20, Langsdorff había estado al mando de una flota de torpedos. Eso significaba que pensaba como el capitán de un destructor. Y así fue exactamente como dirigió el Graf Spee, como un destructor, utilizando su movilidad y su capacidad de cambiar de curso rápidamente para escapar del enemigo y evitar sus torpedos. Pero al hacer eso, desaprovechó su verdadera ventaja, su artillería pesada, muy superior a la de los británicos. La batalla continuó en el Atlántico Sur durante más de 1 hora. El acorazado de bolsillo recibió ataques de ambos lados, causando víctimas mortales. Aquel barco no era impenetrable. La ausencia de la coraza se cobró su peaje. Una de las torretas recibió un impacto directo entre sus 2 cañones. No quedó ni rastro del artillero que había dentro. Lo limpiamos todo con una manguera. No había quedado nada. La explosión lo había vaporizado. Pero el Spee también había atacado. Primero nos centramos en el Exeter, hasta que tuvo que retirarse de la batalla destrozado. En el Exeter murieron más de 70 personas. Estaba ardiendo y entonces el comandante pasó a los otros 2 cruceros británicos.
En aquel momento el Ajax y el Aquiles habían tenido la oportunidad de acercarse al Spee. Ahí fue cuando recibimos el mayor castigo. Sobre las 8 de la mañana, la batalla había acabado. Los barcos dejaron de disparar. Nadie sabía quién había ganado. Los británicos no sabían lo mucho que habían dañado el acorazado de Langsdorff. A bordo del Spee, el capitán solo veía una opción: ir al puerto de aguas profundas más cercano. Montevideo fue la sugerencia del oficial de navegación de Langsdorff. La gente siempre decía que debería de haber ido a Buenos Aires, río arriba, en Argentina, pero el problema era que el río de la Plata estaba lleno de barro. Eso podría haber interferido en la entrada del sistema de refrigeración de agua y haber averiado los motores. Y el barco, de hecho, habría quedado destrozado. 270 grados. Steuerbord. Poco a poco, Langsdorff se dirigió hacia el puerto. Ajax y Aquiles seguían en la sombra al renqueante gigante a una distancia de unas 16 millas náuticas. Montevideo, Uruguay, 13 de diciembre de 1939. Langsdorff confiaba en recibir ayuda en Montevideo. Uruguay era un país neutral. De acuerdo con la Convención de La Haya, debía proporcionarle al Graf Spee las reparaciones esenciales. El Spee no estaba en buenas condiciones. Su compleja planta de tratamiento de diésel estaba dañada. Tenía agujeros por encima y por debajo del nivel del agua. Necesitaba todo el tiempo posible para ser reparado si quería tener cualquier posibilidad de volver a casa, a Alemania. Pero Uruguay era neutral, solo en teoría. Embajada Británica, Montevideo, 13 de diciembre de 1939. Dependía económicamente de Gran Bretaña. Millington Drake resultó ser el embajador británico. Quería que expulsaran al Graf Spee. Embajada alemana, Montevideo, 13 de diciembre de 1939. El embajador alemán, el doctor Otto Lagmann, haría todo lo que pudiera para conseguir el permiso necesario para que el Graf Spee se quedara todo el tiempo posible. Todo corría en su contra. La pequeña comunidad alemana de Montevideo, que escuchaba su propia emisora de radio local, no podía ofrecerle ayuda a sus compatriotas. Los periódicos estaban llenos de especulaciones sobre los refuerzos británicos y de ultimátums para abandonar el puerto. Al día siguiente, el 14 de septiembre, los cadáveres del Graf Spee llegaron a tierra. Horas más tarde, los prisioneros británicos del Spee recibieron permiso para desembarcar. En Montevideo serían hombres libres. Ningún prisionero fue asesinado durante la batalla. Mientras Langsdorff visitaba la embajada alemana, Millington Drake negociaba con los oficiales uruguayos. Ellos insistían en que el Spee estaba listo para marcharse. Estaba bastante seguro de que no podría salir de allí con el barco en esas condiciones. Quería que el gobierno de Montevideo le diera una semana para repararlo. Así, el Spee hubiera podido funcionar a toda máquina y hubieran tenido provisiones para cruzar el Atlántico. Todo habría estado listo. El embajador alemán recibió un ultimátum. El Graf Spee debía marcharse el 17 de diciembre, 4 días después de su llegada. Como el gobierno uruguayo estaba tan influido por Gran Bretaña y bajo la constante presión política de Millington Drake, pensándolo ahora, fue un fallo político tratar de quedarse.
Al final, Uruguay le permitió al espía quedarse 2 días más, pero fue un tremendo error. El 15 de diciembre se ofició una misa por los alemanes muertos. Después, Langsdorff tuvo que enfrentarse a todos sus supervivientes. Subió a bordo y le dijo a sus oficiales y a su tripulación que no había esperanzas de salir del puerto a salvo sin librar otra batalla. Y solo nos quedaban 168 proyectiles para la artillería pesada. Y no durarían más de 1 hora. No podríamos cruzar el Atlántico y atravesar el canal inglés hasta Alemania. Todos lo sabíamos. Otra batalla contra los ingleses solo podría tener un resultado. No había esperanza. Los hombres escribieron a sus familias. En la ciudad, un joven inmigrante alemán describió la complicada situación. Ahora acabamos de oír que una nueva flota británica se ha reunido en la desembocadura del río, esperando a que el Graf Spee se marche. Están atrapados en una trampa. La noticia vuela. El Spee se marcha. Puerto de Montevideo, 17 de diciembre, 1939. El 17 de diciembre, a las 6 de la tarde, trató de salir del puerto. Langsdorff tenía sus planes. El Spee llevaría solo al personal indispensable. Hans Oibel fue uno de esos 40 marineros a bordo. Al abandonar el puerto, desmonté las cabezas de 6 torpedos armados. Cada una medía 1,5 metros de alto y contenía 300 kilos de explosivos. Langsdorff no pensaba darle a su enemigo la victoria. El capitán quería quedarse a bordo cuando el barco saltara por los aires, pero los oficiales de a bordo le dijeron: No, vamos, señor, nos subiremos a los botes y todo saldrá bien. Al final consiguieron evitar que se quedara a bordo. Él se hubiera hundido con el barco. Llevábamos unos 20 minutos alejándonos cuando tuvo lugar la explosión. El comandante se sentó a babor, con la cabeza entre las manos, y se notaba perfectamente lo que estaba sintiendo por dentro. El noticiario estadounidense grabó cómo se quemaba el acorazado. Estuvo ardiendo 3 días antes de hundirse. Pero Langsdorff había engañado al enemigo. No se habían hundido con su barco. En secreto había transferido a su tripulación a remolcadores y de ahí a un buque de carga alemán. Que les llevaría río arriba hasta la capital argentina, Buenos Aires. En aquel momento, todos nos dimos cuenta de que el capitán nos había devuelto la vida. Nos sentimos aliviados. Habíamos perdido nuestro barco y no sabíamos qué pasaría a continuación, pero de alguna forma esperábamos poder volver a España. El Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires. En tiempos de paz, la primera parada para los inmigrantes que llegaban a Argentina. Desde que empezó la guerra había estado vacío. Ahora sería el nuevo hogar de la tripulación del Graf Spee. Langsdorff tenía una responsabilidad más con su tripulación: asegurarse de que las autoridades les aceptaran como marineros náufragos. Era su única forma de escapar de manera inminente. Pero de acuerdo con las leyes internacionales, Argentina, neutral,
debía retenerlos como prisioneros. Su única concesión consistía en permitir a los hombres vivir con familias alemanas en Buenos Aires. Pero no tenían ninguna posibilidad de volver a casa. El capitán se dirigió a nosotros y nos dijo que estaba más que satisfecho con el comportamiento de su tripulación y que de ahí en adelante nos las arreglaríamos. Río de la Plata, 34 grados 30 minutos sur, 58 grados 14 minutos oeste. Hoy, los restos del naufragio del Graf Spee descansan bajo el mar. Submarinistas británicos se sumergen esperando rescatar la tecnología militar. Pero los equipos de demolición alemanes hicieron un buen trabajo. Cada pieza sensible del equipo fue destruida a mano. El Museo Marítimo de Montevideo contiene reliquias del Graf Spee. Este cañón de 15 centímetros y un telémetro que nos recuerdan una época en la que todo el mundo estaba pendiente de la ciudad del Río de la Plata. Langsdorff asumió toda la responsabilidad de la pérdida del Spee, pero los periódicos sudamericanos le acusaron de ser un cobarde. Hotel de Inmigrantes, Buenos Aires, 19 de diciembre de 1939. La noche del 19 de diciembre, escribió a su esposa: para cualquier comandante con un fuerte sentido del honor, está claro que en circunstancias como estas, su único destino es inseparable del de su barco. Tuve que tomar aquella decisión porque aún era responsable del bienestar y de la seguridad de mi tripulación. En su habitación, en el Hotel de Inmigrantes, Langsdorff se tumbó sobre la bandera de guerra del Spee. Fue su última acción como capitán. Sus palabras exactas son importantes. Debemos enseñarle al mundo lo que es el honor alemán. En aquel momento no entendí lo que quería decir realmente con eso. Por supuesto, el capitán lo creía. Y a la mañana siguiente nos enteramos de la noticia de su muerte. El suicidio de Langsdorff se convirtió en una noticia mundial. Al principio de la guerra, sorprendió a todo el mundo. Tomó la decisión en cuanto se dio cuenta de que no podría llevar el barco de vuelta a su país. Si lo hubiera hecho, lo habría perdido todo, el barco y a su tripulación. O pensó, puedo hundir el acorazado para que no caiga en manos enemigas y salvar a mi tripulación. Y después, de acuerdo con las tradiciones del servicio y con mi propio sentido del honor, no puedo hacer nada salvo seguir a mi barco. El capitán del Graf Spee fue enterrado con todos los honores militares. Miles de dolientes llenaron las calles. Su tripulación acompañó el féretro. Los miembros de la comunidad alemana, argentinos anónimos e incluso un par de británicos le mostraron sus respetos. Había 7 coches con coronas. Fue increíble ver cómo la gente de Buenos Aires estaba tan afectada por la muerte del capitán. Y desde ese momento nos sentimos un poco huérfanos. Hans Langsdorff fue enterrado en el cementerio alemán de Buenos Aires. Los nazis utilizaron su funeral como un golpe de propaganda. Nadie dijo que Langsdorff tuviera algo de lo que avergonzarse. Aún así, su viuda jamás recibió una pensión completa. Más tarde Hitler le acusó de cobardía por no hundirse con su barco. Pero las vidas de su tripulación significaban mucho más para él que una obediencia y lealtad ciegas a su patria. La Marina Argentina ayudó a la mayor parte de su tripulación a escapar del internamiento para que pudieran volver a Alemania y seguir luchando. Hans Oibel se quedó en Argentina. Aún sigue agradecido al capitán que le salvó la vida.